en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos aquellos que se han conectado a este discipulado sobre las enseñanzas del reino de Dios. En este viernes 22 de abril vamos a llevar a cabo el tema que tiene pues como título Viviendo en el reino de Dios, purificándonos para el reino de Dios, pero principalmente haciendo que el reino de Dios sea una realidad en nuestras vidas. Ese es el propósito, ese es lo más importante, que el reino de Dios, el reino de Cristo, el reino de los cielos, como se llame, no son tres reinos, es el mismo reino, sea una realidad de nuestra vida. Y vamos a pretendo yo que voy a llenar yo el espacio del discipulado. Le pido al Señor fortaleza, dirección para poder traer los temas que han de ser tocados por instrucción del Espíritu Santo que pone en nosotros los maestros el temario de lo que hay que tocar en los diferentes discipulados que se imparten por parte de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo en todo lugar. Y damos gracias a Dios por ello. Estamos en el capítulo 7 de Mateo. Pueden abrir ahí su Biblia y estamos iniciando ese capítulo. De hecho, hace 15 días que dimos el discipulado. Ahora lo volvemos a dar y de aquí en adelante, cada 8 días, como siempre, el próximo viernes estaremos también dando el discipulado de las enseñanzas del reino de Dios. Y empezamos en el anterior discipulado, el capítulo 7, versículos 1 y 2. Lo voy a leer nada más sin dar mayor comentario. Y dice así, no juzguéis, capítulo 7 de Mateo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Brevemente diré que pues es un tema que nos ocupó toda la enseñanza, el juicio, dejar el juicio a Dios y no hacer el juicio nosotros. Aunque es una tentación, es un hábito que debemos combatir. Y el tema de hoy tiene mucha relación con estos dos versículos y los versículos del juicio. Pero antes de entrar a ese tema, que es el versículo 3 y 4 y 5, les pido que oremos para que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón y abra el entendimiento de lo que el Señor quiere dejar claro en el nombre de Jesús. Señor, aquí estamos los que hemos podido reunirnos. Abre nuestros corazones, esparce tu palabra como una semilla y dale fruto a esa semilla, a esa palabra, que tenga un fruto en el reino de Dios y que podamos, Señor, cambiar los hábitos que no te agradan. Venimos de un mundo caído y aún en nuestros inicios dentro de tu enseñanza quizás hemos recibido diferentes doctrinas, pero estamos tratando de buscar la pureza
de la doctrina y que sea el Espíritu Santo el que nos conforme a tu voluntad, Señor. Nos arrepentimos pues de todas aquellas actitudes que no te han agradado y estamos dispuestos a cambiar, a ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Ponemos nuestro corazón, ponemos nuestra voluntad y nuestro entendimiento en tus manos para que tú seas el que nos transformes. Este propósito de este discipulado no es el conocimiento solamente, sino es la transformación, que seamos transformados, Señor, en nuestro entendimiento, en nuestro corazón, como dice tu palabra, y que seas tú el que hagas esa labor por medio del Espíritu Santo. ¿A quién invitamos? ¿A quién invitamos? ¿A quien continuamente invitamos? Abrimos nuestro corazón para que sea el Espíritu Santo el que nos transforme, el que cambie nuestra manera de ver las cosas. Danos la enseñanza, Señor, al respecto, en el nombre de Jesús. Amén. Miren, empiezo con un devocional que tengo a la mano, que leo cada día, y la meditación de este día menciona el versículo de Marcos 4:26. Marcos 4:26 y 27, que dice así: Jesús dijo también, el reino de Dios es como cuando un hombre arroja semillas sobre la tierra, ya sea que él duerma o esté despierto, de día y de noche, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Jesús habló muchas veces del reino y daba diferentes definiciones. En este caso de Marcos 4:26 y 27, dijo que el reino de Dios es como cuando un hombre, como cuando, no es igual, es no, como cuando un hombre arroja semilla y el hombre pues se va, pero la semilla queda, y ya sea de día y de noche, la semilla brota y crece, y el hombre pues no sabe cómo es que crece, pero la semilla crece. Lo importante aquí es la semilla. Y pues la manera como ilustra para nutrir nuestro crecimiento espiritual, este devocional dice que cultivar relaciones humanas es como la jardinería. Sembramos semillas de bondad, considerando a cada persona como alguien creado a la imagen de Dios y por lo tanto es nuestro prójimo. Sembramos semillas de bondad al hablar la verdad con amor. Llevamos a cabo actos de bondad cuando tratamos a cada persona con compasión y respeto, así como quisiéramos nosotros ser tratados. Pensar en todo esto nos lleva a la parábola del sembrador. Pues en esta parábola quien siembra esparce la semilla por todos lados, sin importar el estado del terreno, del suelo. Hagamos lo mismo. Así igual que con la jardinería, esparzamos esperanzados el buen crecimiento de nuestras relaciones basadas en la palabra de Dios con otras personas y principalmente nuestra relación con Dios. Vean que continuamente tenemos que pensar y obrar y trabajar y poner mucha atención a nuestra relación con Dios. Y lo vamos a ver más adelante el por qué.
Muchas veces pensamos que nuestra relación con Dios ya está resuelta por medio de Cristo, nuestro intercesor, intermediario y el Cordero que murió por nosotros. Por lo tanto, estamos en paz con Dios. Pues tenemos que ocuparnos de esa relación todos los días. Nuestra relación con Dios es muy, muy importante. Ocupémonos, pues. Y podemos decir, ayúdanos, Señor, a ser generosos con nuestros pensamientos, palabras y actos con todas las personas que encontremos. Que tu amor a través de nosotros traiga una cosecha, que haya amor y reconciliación continuamente, que seamos instrumentos de reconciliación, lo dice la palabra de Dios. Miren, vamos a hablar del reino de Dios. Después vamos a sacar algunas enseñanzas para aplicarlas en nuestra vida más personal. Dijo Jesús que el reino de Dios era como una semilla de mostaza. Dijo que era como la red de un pescador. Dijo que era como un agricultor que tiene su campo lleno de hierbas. Y a veces pensamos que lo que necesitamos es algo simple, algo que nos ayude, una definición clara del reino de Dios. Quizás hemos oído sermones que dicen y sostienen que el reino de Dios, que el reino es la iglesia, o dicen que es el cielo, que el reino es el cielo, o que el reino de Dios es el reino de Cristo cuando Él regrese por segunda vez en gloria a la tierra. Otros dicen que ya está aquí, pero todavía no. También nos encontramos con diferentes parábolas que le tratan de dar sentido y le dan sentido. Son parábolas de Jesús y todo esto nos nutre. Muchos de los dichos de Jesús acerca del reino han llevado a los cristianos a cavilar, a preguntarse realmente qué significa recibir el reino o qué significa que el reino viene a nosotros. ¿Es el reino algo real en este momento? ¿Es algo para el futuro? Ambos, es real ahora y además es para el futuro. ¿Y por qué viene a ser el tema importante? Algunas doctrinas o algunos maestros enfatizan mucho el aspecto profético del reino y hasta estudian los detalles que dice la Biblia. Y muchas gentes hoy en día están preguntándose sobre el aspecto profético, cuándo viene Cristo, si ya viene la tribulación, si viene un ejército de 100 millones para tomar Israel y conquistar Jerusalén, que eh, tantas cosas que ocupan nuestra mente. Y ¿cuál es la explicación que daríamos? Tenemos que estudiar los reinos de este mundo, tenemos que estudiar lo que está pasando en Rusia y en Ucrania y en China y en Estados Unidos y en Europa, de dónde saldrán el anticristo, las 10 naciones que se tienen que unir. Tenemos que estudiar todo eso, tenemos que tenerlo tan claro. ¿O hay una manera para entender el reino de Dios? Leer todo lo que Jesús tiene para decir sobre el reino no nos ayuda siempre a aclarar las cosas. Veamos este bien conocido pasaje. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios.
dejaría a los ricos sin la posibilidad del reino de Dios, asumiendo que los ricos sean el 10% de la humanidad o el 20%. Aún en aquella época que se habló del reino de Dios, pues para Jesús era muy importante hablar de eso. Ahora los modernistas dicen, pues qué anticuado hablar de un reino tan antiguo, pero para Jesús era el meollo de su misión en la tierra, la razón por la cual había venido a la tierra. Veamos las palabras, analicémoslas un poco. Hay dos frases que se repiten, son iguales, pero como frases son diferentes. El reino de los cielos y el reino de Dios. El reino de los cielos es la expresión que se usa más en el Evangelio de Mateo, mientras que el reino de Dios se emplea más en los Evangelios de Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué hay esa diferencia? Porque en el tiempo de Jesús, incluso ahora, los judíos mostraban una reverencia por el nombre de Dios y preferían no pronunciarlo. En su lugar lo sustituyen respetuosamente con eufemismos como cielos. Jesús lo hizo también. Por ejemplo, en su parábola sobre el hijo pródigo, el hijo le dice, Padre, he pecado. No dice contra Dios, dice contra el cielo y contra ti. Así hacemos lo mismo cuando decimos santo cielo, cielo, cielo santo, o el cielo lo vea, refiriéndonos a Dios, pero sin querer mencionar la palabra de Dios. Decimos el cielo. Al usar el reino de los cielos, el Evangelio de Mateo estaba en la cultura de los judíos de aquella época, expresando la cuestión culturalmente correcta. El resto de los escritores de los evangelios escriben como reino de Dios. ¿Por qué? Pues porque sus evangelios estaban dirigidos a lectores de la cultura griega y pues ellos no tenían el trasfondo judío, por lo tanto era necesario que entendieran que cielo significaba Dios y que hay un solo Dios. Eran paganos, griegos, a los cuales se les predicaba el Dios verdadero. Por lo tanto, no había que tanto mencionar el cielo, sino directamente a Dios. No siempre hay otra parte, ¿verdad? Donde a veces decimos que los cielos nos mandan a un lugar. El reino de los cielos nos traslada en nuestra mente, en nuestra imaginación, en nuestro sentido espiritual a un lugar y no a una persona, siendo que siempre se refiere a Dios y no a un lugar. El reino de Dios es el reino de Él, de nuestro Dios, y no es un lugar, es una persona, es su reino. Quitemos de nuestra imaginación ese reino con colores hermosos y que le quitan importancia a la persona, a Dios. El reino de los cielos o el reino de Dios esencialmente se refiere a Dios. En otras palabras, una forma simple de traducir reino de Dios o reino de los cielos sería, para nuestro entendimiento moderno actual, sería reinado de Dios
Fíjense qué diferencia es el reino de Dios o el reinado de Dios. El reinado de Dios. O cómo reina Dios. O aquellos sobre los que Dios reina. Esta frase pues ya nos va dando el entendimiento, ¿verdad?, de lo que Dios dijo cuando en el Padre Nuestro, la oración del Señor dice, venga tu reino. A entender la oración modelo de Jesús, el Padre Nuestro, la oración del Señor, que ya estudiamos también en este ciclo de las enseñanzas del reino, para muchos de nosotros la frase venga tu reino suena como si se tratara de la segunda venida de Cristo. Pero se nos muestra que de lo que se trata en realidad es que todo el mundo llegue a conocer y adorar a Dios, al Dios único y verdadero, al Dios de la Biblia, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A Cristo, todo esto por medio del Espíritu Santo. Así pues, las tres primeras líneas de lo que llamamos el Padre Nuestro expresan nuestro deseo de que Dios extienda su reinado amoroso, llevando a todas las personas a una relación con Él, para que puedan reverenciarle y hacer su voluntad. En efecto, estamos orando para que el Evangelio siga adelante, en vez de estar esperando pasivamente y imaginándonos un reino con colores brillantes y esperando pasivamente el reino de Cristo. Le estamos pidiendo a Dios que nos ayude, que nos fortalezca nuestras manos, nuestros pies, nuestros miembros, nuestra boca, nuestros ojos, nuestra mente, todo enfocado a ser discípulos en todas las naciones, discípulos del Señor, discípulos del Señor. No obstante, hemos de reconocer que la oración de Jesús expresan una diferencia entre el reinado ideal de Dios y la forma en que Él en realidad reina hoy en día, en el presente, en este mundo tan rebelde que obviamente no, en mayoría no se postra, no reconoce a Dios, al verdadero Dios como el verdadero rey. Están buscando reyes acá que los gobiernen y se disputan el poder. Por supuesto, como creador, Él es el rey y Él es la última instancia, el supremo soberano. Pero en el pensamiento, pues todavía la tierra, porque el mundo se ha rehusado a reconocer que Dios es el rey verdadero. Pero el reino está aquí. El reino ha venido a nosotros. Eso es lo que dijo el Señor. Jesús afirma que el reinado de Dios ha llegado definitivamente a la tierra. ¿De qué manera? Por medio de su ministerio, por medio de lo que Él vino a realizar y sigue realizando ahora a través del Espíritu Santo. Jesús sanó o echó demonios y luego declaró que el reino de Dios ya está cerca de nosotros. Ahí en Lucas 10:9. Anótalo, no lo busques. El reino de Dios está cerca de ustedes, dijo. Esta forma de hablar del reino de Dios era exclusiva de Jesús y era esencial en su mensaje. Era esencial en su mensaje. Y eso de la palabra cerca también lo tenemos que aclarar, porque dice Lucas 10:9, el reino de Dios ya está cerca. Cualquiera diría, está cerca, pero todavía no está aquí. Está cerca, pero todavía no es.
Vayamos a la palabra cerca. En hebreo, la palabra cerca es la palabra karab. K-A-R-A y B, W, o sea, karab, B chica, que significa íntimamente cerca. A ver, vamos a aclararla muy bien. Y para darnos luz de esta palabra, que es y fundamental para entender que el reino de Dios ya está cerca, el profeta Isaías se dice en Isaías 8:3 que estuvo cerca, estuvo Carab con su esposa. ¿Y qué creen? Ella concibió un hijo. A ese grado de cerca. O sea que ya está cerca, cerca. Para cualquiera que quiera recibirlo, el reino de Dios ahí está. Ya vino, ya está entre nosotros. ¿Por qué es lo que qué es lo que exactamente significa que el reino de Dios ha llegado en el ministerio de Jesús? Pues miren, quiere decir que por medio de Jesús, muy importante, pónganme atención, por medio de Jesús, Dios ha revelado su soberanía. Él estaba entrando en la historia y tomando su dirección, derrotando a los dioses de este mundo por medio de la vida, muerte y resurrección de su Hijo. Cuando viene el reino de Dios a este mundo rebelde, se presenta una batalla, pero la batalla ya tuvo un triunfador, Jesús, porque él derrotó a la muerte, derrotó a los dioses de este mundo por medio de su vida perfecta, de su muerte expiatoria y de su gloriosa resurrección, saliendo de las entrañas del sepulcro. Del mismo modo, cuando Jesús caminaba por la tierra, sanando y liberando a las personas, el reino de Dios estaba entrando de manera visible en la historia humana, como sucedió en el Éxodo. Pero ahora el reinado de Dios se estaba dando a conocer de una forma muy superior a lo que nunca antes, porque las personas estaban experimentando su amor salvador, salvífico y redentor. Las personas no nada más intelectualmente conocían del reino, ahora ya estaban experimentando el reino de Dios en sus vidas, y ese es el propósito. Después de un tremendo incidente de liberación de demonios que hizo Jesús por la dirección del Padre, en el poder del Espíritu, lo acusaron de que usaba los poderes demoníacos para echar fuera a los demonios. Decían que por Belcebú echa fuera a los demonios. Lucas 11:20. Vean qué acusación tan tremenda. Pero más tremenda es la respuesta que dio Jesús. Y él dijo, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Mencionó algo muy importante, el dedo de Dios. Dice, si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios. El dedo de Dios estaba mencionado de una manera muy poderosa en Éxodo 8:19. Vamos a Éxodo 8:19. En un momento en el cual estaba la batalla para la liberación del pueblo de Dios en Egipto.
Éxodo 8:19 dice: entonces los hechiceros, estaban las plagas cayendo sobre Egipto, y Moisés lanzaba plaga sobre plaga para doblegar a Faraón y que Faraón dejara ir al pueblo de Israel. Entonces los hechiceros, Éxodo 8:19, los hechiceros de Faraón dijeron a Faraón: dedo de Dios es este, porque vieron el poder con el cual se estaba moviendo Moisés por medio de todo lo que Dios le revelaba, y todo se cumplía. Y reconocieron el dedo de Dios como el poderoso sobre todo el universo. Los mismos hechiceros de Faraón mencionaron que era el dedo de Dios. Más, dice aquí, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, y ya Jehová lo había dicho, que no iba a escuchar Faraón. Pues ese mismo dedo de Dios que fue identificado por estos hechiceros, lo menciona Jesús y dice: yo echo fuera a los demonios por el dedo de Dios. Por lo tanto, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Dedo de Dios. En este momento que los asalariados, los magos que vivían de la ofrenda de Faraón, ¿verdad?, habían sido derrotados. El poder de Dios, escúchenlo y escuchémoslo todos muy bien. El poder de Dios es muy superior a todas las fuerzas demoníacas que ellos habían invocado. De la misma forma, Jesús está diciendo que ahora es el momento en que las personas deben darse cuenta de que su poder sobre las fuerzas demoníacas revela su autoridad espiritual. Los cristianos, los creyentes verdaderos, ya han invadido el reino de Satanás. Iniciado la gran derrota, Jesús está tomando a sus prisioneros, liberándolos de su influencia, arrancándolos de las garras del maligno, liberándolos para el reino. Y no nos asombra que las palabras de Jesús resultaran tan extrañas para aquellos que lo acusaban. Imagínense la escena del Mar Rojo. Estaba la enorme multitud de personas. No podían pasar el mar, y por atrás ya venía el ejército de Faraón, dispuesto a destruirlos y a volverlos a esclavizar. Estaban atrapados. Al no tener manera de escapar, sabían que serían aniquilados. Pero el dedo de Dios todo lo cambia. Todo lo cambia. El Mar Rojo se empieza a abrir. Los aparentes ganadores terminan siendo los perdedores. En un momento impresionante se abre la cortina y todos los que tienen visión pueden ver quién en verdad está sentado en el trono. En el trono. Algo similar nos puede suceder hoy en día. Quizás podamos sentir, aunque en una escala menor, por un tiempo amenazados por algún tipo de tiniebla. La vida parece quedar sumida en un torbellino de dudas. Parece que no hay control. Entonces, algo sucede y demuestra que en efecto Dios está al control. En nosotros no debe de haber angustia por las noticias que recibimos cada día.
No debe la Biblia en su mover profético no debe traernos desazón, no debe traernos miedo. Si bien hay profecías de todo lo que ha de suceder, no son para inspirar miedo a los creyentes, sino para confirmar que el que está sentado en el trono es Dios Todopoderoso y Jesús está a la diestra del poder de Dios. Una detrás de la otra, Jesús cumplió las promesas del Antiguo Testamento acerca del Mesías. ¿Por qué no lo reconocieron como tal en ese momento? Parte de la razón está en que Jesús no estuvo de acuerdo con sus contemporáneos en varios aspectos significativos. Por ejemplo, los celotes y los esenios que eran un grupo ascético, eran un grupo de personas que vivían en la gran pobreza, en el desierto, ayunando, infringiéndose ayunos y durante el tiempo de Cristo se retiraron al desierto de Judea y vivían en gran pureza ceremonial. Dejaron muchos escritos del primer siglo en los rollos del Mar Muerto. Algunos creen que posiblemente Juan el Bautista estuviera asociado con ellos, pues resulta que estos esenios y celotes, que eran eh, personas también de ese tipo, esperaban que el Mesías fuera un conquistador militar que estableciera rápidamente el reino de Dios en la tierra. Esperaban un rey poderoso, poderoso en lo militar, que derrotara a los enemigos de Israel, también que destruyera a los pecadores dentro de la misma nación. Los discípulos, casi todos, estaban convencidos de que su meta era derrotar a los enemigos de Israel, pero vino la resurrección y después de la resurrección, todavía, fíjense, todavía al Cristo resucitado le preguntaron, ¿es ahora que vas a establecer el reino a Israel? Lo pueden ver, lo podemos ver en Hechos 1:6. Y eso era después de la resurrección. Había todavía esa confusión. No es difícil entender que el pueblo anhelara que el juicio de Dios cayera sobre sus enemigos. Los fieles judíos encontraban muchos pasajes en la escritura y se apoyaban en ellos de que un día el día del Señor, vendría a juzgar a sus enemigos. Ellos anhelaban aquel día como cualquier pueblo oprimido. Anhela que alguien los venga a liberar, que alguien los venga a salvar. Y de eso se valen muchos líderes en esta tierra para hacerse famosos. Había, por supuesto, indicaciones en las profecías de un siervo sufriente, de un príncipe de paz, pero el pueblo lo que captó de imagen y en su imaginación y su esperanza fue un rey poderoso que vendría a juzgar a los malvados, derrotar a los enemigos de Israel. Bajo el gobierno de Herodes, la crucifixión y la tortura eran comunes. Los impuestos eran muy gravosos, empobrecían a todos los habitantes. Los únicos judíos que prosperaban eran los recaudadores de impuestos y los sacerdotes corrompidos. El Imperio Romano fue descrito en esa época por los historiadores como el primer régimen totalitario mundial y afirma que Jesús y su movimiento que surgieron a la sombra de lo que podemos calificar como la violencia más grande que existió en la tierra. En su angustia, muchos judíos anhelaban que Dios estableciera un reino de justicia mediante la purificación de su nación, pues reconocían que se había corrompido y que para ser liberada, pues necesitaba ser purificada y poder ser liberada de la opresión romana.
y muchos debe de haber sido duro para ellos tener que escuchar que solo abandonando el deseo de venganza entrarían en el verdadero reino de Dios. Vean qué difícil sería predicarle a alguien en cuyo interior está la venganza, la ira por tantas vejaciones, por tantas injusticias cometidas a él, a su pueblo, a su familia, y predicarle un mensaje de perdón, un mensaje de paz, del verdadero reino de Dios. No nos asombra que muchos dejaron de seguirle. Pero no todos tenían ese pensamiento, ¿verdad? Veían el reinado de Dios como algo de aquí y ahora y no obstante venidero en el futuro. Pero ellos declaraban que el Mesías solo llegaría cuando Israel viviera conforme a la ley de Dios. Jesús usó sus ideas y edificó sobre ellas. Y volvió a decir, el reinado de Dios había llegado por medio de su ministerio de sanidad, de liberación y de su obra expiatoria en la cruz. Incluso se discute acerca de si Juan el Bautista, último profeta del antiguo pacto, realmente reconoció a Jesús como el Mesías o esperaba a un conquistador que tomara venganza. Miren, no solo la enseñanza de Jesús sobre el reino cambió expectativas respecto al Mesías. También transformó el concepto que sus seguidores tenían de Dios. En vez de hablar de un Dios lleno de ira justa, dispuesto a aniquilar toda oposición, Jesús reveló a un Dios compasivo que estaba inclinado a la misericordia. La apelación al juicio parecería correcta, según los estándares humanos. Una respuesta lógica al problema del pecado, al problema del mal. Cualquiera diría, y aún en nuestra época, pues al pecado Dios va a responder con castigo, con juicio. Y todavía estamos oyendo y aún predicando mensajes de ese tipo. Pero Jesús reveló a un Dios compasivo que estaba inclinado a la misericordia. Por supuesto, aquellos que estaban esperando más el juicio de Dios, pues eran aquellos que ellos se calificaban como justos y que por lo tanto sobrevivirían al juicio. Esto tiene mucho que ver con lo que Jesús predica aquí en el capítulo 7, versículo 3 de Mateo. Es el ambiente en el cual Jesús da la enseñanza que vamos a leer a continuación, ¿verdad? Generalmente los que dan los sermones flamígeros contra el pecado y dedo acusatorio son los que piensan y están muy seguros de que ellos se van a librar del juicio. Se sienten seguros. Pero Jesús estaba en desacuerdo. En vez de vincular el reinado de Dios con el derrocamiento violento de los romanos, la destrucción de los pecadores dentro de la nación de Israel, relacionó el reino de Dios con su obra, y su obra era sanidad y perdón. Él edificaría su reino no mediante la destrucción de los impuros, sino mediante el perdón y la expiación de sus pecados en la cruz. De esta manera, Jesús ganaría un reino de seguidores puros de corazón. Una vez que entendemos el reino que Cristo estaba describiendo, entonces ya sus dichos y sus enseñanzas empiezan a ocupar su lugar
exacto que debe de ocupar en nuestro entendimiento. Su reino está compuesto, por lo tanto, de pobres en espíritu, aquellos que admiten su culpa y piden perdón. Bienaventurados los misericordiosos, porque no quieren que el juicio de Dios descienda sobre otros y sobre ellos mismos. Por lo tanto, piden y reciben misericordia. Aunque el reino de Cristo puede parecer al principio oculto como una pequeña semilla de mostaza, crecerá hasta un tamaño enorme, recibiendo y dando cobijo a toda clase de personas en sus ramas. Irónicamente, algunos de los judíos más fieles a la ley y a las tradiciones eran los que tenían más dificultad de aceptar a Jesús y de reconocerlo. Ellos querían un Mesías que ofreciera alivio de sus enemigos, no uno que expusiera sus propias necesidades de perdón y que demandara además que estas personas perdonaran a sus opresores. No nos asombra que los pecadores, las prostitutas, los recaudadores de impuestos corrieran a Jesús atraídos por su mensaje de misericordia. Los esclavos, los siervos, que no tenían ninguna esperanza en este tierra, llenaban las reuniones de los primeros evangelistas. Sería fácil fijarnos en el mal que todavía desfigura nuestro mundo y llegar a la conclusión de que Jesús era nada más que un soñador. Pero eso sería no entender su estrategia y su misión. En vez de usar el burdo instrumento del juicio, Jesús inauguró su reino con misericordia. Y la misericordia puede tener efectos secundarios, uno de los cuales es que permite que el mal crezca al lado de la bondad. Pero la misericordia es lo que hace posible la más grande de las victorias: derrotar a los enemigos de Dios, no por medio del uso de una fuerza externa, sino mediante el poder interno de la gracia que transforma nuestros corazones desde dentro. Desde dentro. Dios estaba cansado de aquellos que se decían transformados nada más afuera. Los abominaba. Abominaba las fiestas, las ofrendas, lo dice su palabra al final en los profetas del Antiguo Testamento. Al final es la misericordia de Dios la que determinará y determina el tiempo para el juicio final. Él se reserva, según su misericordia, cuándo será este juicio. ¿Cuándo será este juicio? ¿Cómo entrar en el reino? ¿Cómo entrar en el reino? Qué importante. Pero el reino no es inevitable para cada uno, debido a que es un rey misericordioso. Jesús extiende una invitación, no un mandamiento. Él nunca forzará a nadie a unirse, pero espera con paciencia el arrepentimiento y que le sigamos y seamos fieles. Cuando Jesús habló sobre recibir el reino en Lucas 18:17, anótenlo, no lo vamos a leer, o entrar en el reino de los cielos, Mateo 7:21, a ver, vamos a leerlo, tenemos Mateo 7:21. ¿Alguien quiere leer este pasaje? Mateo 7:21, 22 y 23. Amén. Dice así la palabra de Dios. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos.
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Muchas gracias, hermana. Pues miren que cuando Jesús habló sobre recibir el reino, entrar en el reino, no estaba hablando de cómo entrar en el cielo después de morir, ¿no? Como muchos han pensado. Vamos a pasar esta vida como sea para entrar ya después en el reino de los cielos. No. Estaba hablando de cómo tener la mejor vida posible aquí en esta tierra. ¿Cómo? Por medio de una vida bajo su reino o a través del poder de su gracia. Y repito, él estaba usando una frase idiomática para comunicar su mensaje. Impacta mucho ver que personas que creían estar trabajando para el reino y estar haciendo la vida del reino, no lo lograron. Y no lo lograron porque él no las reconoció. Jamás los conocí. Hacedores de iniquidad. Hacedores. Es más importante la obra que lo que dices ser tú en la obra. Y él es el que escudriña la obra de cada quien. De manera que para Jesús los rabinos recibir o entrar en el reino de los cielos podría describir el hacer un compromiso personal de amar a Dios con todo su corazón. Los rabinos lo entendieron como adorar al Dios Padre como el Rey de uno, pero Jesús lo amplió para que quisiera decir adorar a Dios a la luz de la autoridad que Cristo había recibido para gobernar, sobre todo, a ver, lo repito, los rabinos judíos se quedaron o tenían muy claro que a Dios había que amarlo con todo el corazón, a Dios Padre, que es uno. Pero Jesús lo predicó de esta manera, lo amplió para que estas palabras quisieran decir que adoremos a Dios a la luz de la autoridad que Cristo había recibido para gobernar sobre todo. Esta es la razón por la que Cristo habló de ello como mi reino. Y hay otra parte de la palabra en Juan que dice que el Padre le ha dado el reino al Hijo. No nos asombra entonces que Cristo pasara gran parte de su ministerio proclamando el reino. Para eso vino al mundo, para abrir el camino mediante la expiación de pecados, a fin de que todas las personas sin límite de sexo, credo, nacionalidad, ideología, pudieran entrar en el reino de Dios. Usamos un lenguaje semejante cuando hablamos de aceptar a Cristo como Señor. Es similar a una frase que capta la idea de entronizar a Cristo como nuestro Rey. Cuando tú invitas a alguien a aceptar a Cristo como su Señor, también explícale que esto significa que aceptes a Cristo como su Rey, como el que manda, como el soberano. Entroniza a Cristo en tu corazón. Las enseñanzas de Jesús acerca del reino se hacen mucho más claras cuando entendemos bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ya habíamos dicho que los pobres en espíritu son aquellos que se sienten aplastados por las circunstancias que están más allá de su control, o que están enfermos y cansados de sus vidas sometidas a su mal juicio.
hambrientos del liderazgo de Dios. Ellos aceptan su dirección con humildad, dándose cuenta de la imposibilidad de una vida sin Cristo. Jesús también predicó que el reino de Dios debe recibirse como un niño, pues el que no lo recibe así no va a entrar en él. Él no dice que vayamos a recibirlo como adolescentes rebeldes que procuran saltarse los límites, tampoco como adultos confiados y entronados en sí mismos, egocéntricos que piensan que lo tienen todo. No, tenemos que tener la actitud de un niño pequeño que responde con confianza, dependencia, agrado y un deseo de complacer a aquel a quien hemos reconocido como rey. Al joven rico que desaprovechó la oportunidad de ser uno de sus discípulos, vean qué importante oportunidad no aprovechó, qué difícil es para estos tipos de ricos entrar en el reino de Dios. No estaba hablando sobre lo que el hombre necesita hacer para ir al cielo después de morir. No, decía que aquel hombre joven y orgulloso, líder, estaba rehusando aceptar el reinado de Dios sobre su vida aquí y ahora, en ese momento. Qué difícil aceptar la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Por supuesto, pertenecer al reino significa prometer obediencia al rey. Jesús mismo, que no era para nada legalista, dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Una vez más, no estaba hablando de la vida en el cielo después de la muerte, no. Se estaba refiriendo a entronizar a Dios aquí y ahora, aquí, ahora, mostrándole nuestro amor, haciendo lo que Él nos pide. Muchos quizás anhelamos experimentar a Dios en formas muy profundas, espiritualmente hablando. Pero nos olvidamos de que la obediencia es la clave para la vitalidad espiritual. ¿Quieres ser un cristiano vivo en el reino de Dios? Obedece lo que cada día Dios te pide. Cuando te comunicas con Él, cuando tienes intimidad con Él, cuando te abres a su voz. Y para empezar, ten tiempos con Dios, tiempos para que Dios te hable, no andes a las prisas. Dios, como al profeta Elías, le habló en la espera, no en el viento, no en la tormenta, en el silbo apacible y delicado. La forma en que entendemos las palabras de Jesús sobre el reino es clave, muy importante para la vida que viviremos de aquí en adelante. Si pensamos cielos es solamente algo acerca de la segunda venida de Cristo, o algo que se refiere a irnos al cielo cuando fallezcamos, pues entonces vamos a caer en la tentación de volvernos pasivos y sentirnos satisfechos de nosotros, de Jesús. Y es ya una realidad en tu vida, y es una realidad dinámica, una realidad que está ahora mismo avanzando firmemente en contra del reino de las tinieblas. Esto es algo diferente. Es algo diferente. Como seguidores de Cristo, nuestra obediencia es vital, porque es un catalizador para la obra del Espíritu. La obra del Espíritu, que nos hace más semejantes a Jesús, con el fin de que su reino se extienda sobre la tierra. El mensaje
de Jesús sobre el reino es completo. Abarca todas las profecías del antiguo pacto, todas sus enseñanzas, ilumina toda la historia. También es esencial en el Evangelio, al revelar a un Dios de compasión y misericordia, que pospone el juicio final hasta que todas las personas posibles puedan ser llevadas al reino de su Hijo. Ha terminado el tiempo y aunque quedaron pues propiamente los temas de Mateo 7, pues lo vamos a dejar para el próximo viernes, porque él lo merece. El Espíritu Santo nos ha llevado en una enseñanza clara que rige nuestro pensamiento sobre el reino de Dios y nos ha ubicado y cada uno ha de tomar su decisión. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, porque hemos conocido tus propósitos para traer tu reino a este mundo. Y hemos conocido al personaje tan importante que vino a traer el reino y establecerlo con su obra perfecta, su obediencia perfecta, su muerte expiatoria y su victoriosa resurrección, su vida gloriosa. Ya hemos estudiado que la vida es más que la comida y la vida es el mayor don que tú nos das mientras estemos sobre la tierra. ¿Qué hemos de hacer con nuestra vida? Es nuestra decisión. La vida la diste tú, pero nos has dado la decisión sobre ella a nosotros. ¿Qué hacer con el tiempo de vida que tú nos das sobre la tierra, nuestro corazón, como el rey verdadero? Sirvámosle con gozo, con alegría, con agrado, no refunfuñando, no por fuerza, no obligados. Sirvámosle al rey. Él nos impuso en su reinado, él nos dejó elegir. Y única vez, una vez que hayamos elegido, sirvámosle con alegría, con gozo, con paz, con entrega, no por fuerza, no como por obligación, porque así es como los reyes del mundo se hacen servir. Él no es así, él es un rey diferente. Ya lo hemos conocido, ya lo hemos vivido y le damos gracias por su amor. En el nombre de Jesús, al Padre Santo, al Espíritu Santo, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Gracias, Señor. Nuestro corazón está agradecido. Nuestra vida la ponemos como una ofrenda a tus pies. Ayúdanos a que nuestra voluntad se someta a ganar esa batalla. En el nombre de Jesús. Amén. Pues me despido de todos. Le doy gracias a Dios que nos dio la fuerza para concluir este discipulado sobre la vida en el reino. Y pues les deseo una Muchas gracias, Paz. noche con mucha paz. Gracias, bendiciones. Comunión con el Señor. Dios le guarde. Bendiciones.